Este video es para aprender las funciones básicas de DT Simulator. Realizamos un análisis de simulación Monte Carlo encima de un modelo de flujo de efectivo descontado a valor presente como este. Obsérvese el conjunto de 5 variables que poseen un impacto sobre los flujos pronosticados a 5 años de un negocio. Aparecen las ventas, los costos variables y fijos, obtenemos una utilidad, restamos el impuesto sobre renta para calcular una utilidad después de impuestos, tomando en consideración el monto de la inversión inicial. El modelo es determinista por cuanto cada una de estas variables posee un valor fijo sin admitir la variabilidad que pueda haber de valores mínimos y máximos. Calculado el flujo de efectivo a valor presente, al descontar a una tasa del 10%, consideramos el BPN y consideramos la tasa interna de retorno para evaluar la inversión. Una vez estructurado el modelo, el paso siguiente es transformarlo de determinista a probabilístico, es decir, insertar en cada una de estas variables una variabilidad, en este caso especificada por montos mínimos y máximos. Comencemos con las ventas iniciales. Aquí sustituimos el valor de 5,000 por una función dt. Escribimos igual dt, el nombre de la función. Vamos a usar una función PERT, la cual es una función que admite 3 parámetros, un mínimo, una moda o valor más probable y un máximo. Hacemos referencia entonces a las ventas iniciales 4,000, o punto y coma, 5,000 como más probable, o punto y coma, y 7,000 como máximo. Cerramos paréntesis. Tenemos entonces en la celda una función que varía cada vez que le damos recálculo a nuestro modelo. DT Simulator posee 13 de las más populares distribuciones de probabilidad continuas y discretas para crear modelos hechos a la medida. Para insertarlas en una celda, simplemente digite igual DT y luego escoja la función que se desea utilizar con sus parámetros respectivos. Los gráficos de distribución le darán información instantánea sobre las variables que está creando. El botón de gráficos de distribución permite habilitar o inhabilitar la visualización gráfica de la forma de la curva sobre la celda en donde nos encontramos posicionados y exista una función dt. Consideremos ahora las ventas del segundo año, que son esencialmente las ventas del año anterior, multiplicadas por 1 más una tasa de crecimiento en ventas. Esa tasa de crecimiento a su vez ha sido especificada con un valor mínimo, una moda y un máximo. Es decir, la sustituimos a su vez por una función PERT, dt_PERT, haciendo referencia específicamente a el valor mínimo, B2, el valor más probable o moda, C2, y al valor máximo, D2. Cerramos los paréntesis y sobre esa celda podemos visualizar cómo se comportará la celda de la función dentro de la misma. Copiamos esta celda respectivamente para los años 3, 4 y 5. Si no es posible realizar el copiado y pegado, es porque DT Simulator se encuentra en un modo de recálculo automático. Cambiamos el modo de recálculo de forma tal que ahora esté desactivado y eso nos permitirá hacer copias por sobre las celdas. Ahora ya podemos copiar las funciones DT_PERT para las celdas de ventas de todos los periodos. Hacemos lo mismo con los costos variables como proporción de las ventas. Sustituimos el valor determinista por una función probabilística, dt_PERT, haciendo uso del valor mínimo B4, C4, D4, cerramos paréntesis. Esta fórmula la podemos a su vez copiar para los próximos 5 años. Con los costos fijos, lo mismo. Escribimos una función dt_PERT haciendo referencia a la celda B3, o punto y coma, C3, o punto y coma, D3, cerramos paréntesis. La copiamos para el resto de los años. Posicionados en la celda B14, procedemos ahora a modificar la inversión inicial. Esta hace referencia al monto de la inversión o CAPEX. Escribimos igual, luego con signo negativo, menos dt_PERT, y hacemos referencia a los 3 parámetros respectivos de mínimo, más probable y máximo. De esta manera hemos agregado variabilidad a nuestro modelo. En cada recálculo se generan números aleatorios para todas las variables estocásticas o probabilísticas que le hemos añadido al modelo. Ahora bien, esto no significa que las variables estocásticas hayan quedado definidas como variables de entrada. En DT Simulator,
las variables de entrada tienen que ser previa y explícitamente declaradas como tal. En este caso, los resúmenes respectivos en la columna H, ventas, costos variables y costos fijos, son respectivamente las declaraciones resumidas de las variables de entrada. Entonces podemos escoger el rango H9, H11, hacemos clic sobre el botón de datos de entrada y DT Simulator declara esas variables. Ahora estas han quedado especificadas en color verde como variables de entrada. Haciendo clic al botón mostrar entradas y salidas vemos que aquí han quedado declaradas. La celda B14 de inversión inicial también debe ser declarada una variable de entrada. Tenemos que cambiar el nombre mostrado por defecto porque en este caso esta variable corresponde al monto de la inversión inicial. Confirmamos. La celda queda coloreada en verde como variable de entrada. Podemos observar con el botón de mostrar entradas-salidas con su nombre correctamente especificado. También tenemos que explícitamente declarar las variables de salida. Seleccionamos las dos celdas con variables de salida BPN y TIR respectivamente. Vamos a datos de salida. Aquí quedan con sus nombres específicamente detectados. Las añadimos y han quedado declaradas como vemos acá. El botón de color permite apagar el color de fondo de las variables de forma tal que podamos escoger verles en un color de fondo. Verde para variables de entrada, azul para variables de salida o bien, como hemos especificado, verlas también conjuntamente con el botón de mostrar entradas-salidas. El modelo se ha convertido ahora de determinista a probabilístico. En cada recálculo, F9, hemos advertido variabilidad en cada una de aquellas partes móviles que tiene el modelo. Estamos listos para simular. Al hacer clic sobre el botón Parámetros, podemos especificar cuántas iteraciones o recálculos se generarán durante la simulación. En la versión estudiantil podemos ejecutar hasta 1000 iteraciones. DT Simulator no va a permitir generar más de 1000 iteraciones en esta versión. 1000 iteraciones es suficiente para mostrar el impacto de lo que hace una simulación Monte Carlo, aunque usualmente es un número relativamente pequeño para realizar conclusiones a nivel profesional en el proceso formal de toma de decisiones. Aquí también se puede especificar cuáles son variables que queremos mostrar en el histograma, cuáles son los valores de percentiles 20 y 80% y los valores meta. Como queremos valorar cuál es la probabilidad de que el BPN sea mayor a 0, este se define como un valor meta. Podría definir cualquier otro valor meta secundario. Confirmamos y aquí mismo le indicamos a DT Simulator que ejecute la simulación. Si decidimos no ejecutar la simulación en este momento, igual siempre el botón simular nos permitiría ejecutar la simulación. Durante ella, DT Simulator generará 1000 escenarios distintos para cada una de las variables de entrada y salida, haciendo variar a lo largo del rango especificado los valores de cada variable. Habiéndose terminado la simulación, podemos guardar los resultados. Es decir, copiar de la memoria RAM a una hoja de datos y a un libro de trabajo externo en la misma carpeta donde está guardado el archivo, almacenando los resultados simulados. En este caso, los resultados han quedado guardados exitosamente y si quisiéramos podríamos verlos haciendo clic sobre el botón Datos simulados. Esto permite visualizar en este caso 1000 filas o iteraciones para, en primera instancia, las dos variables de salida y luego las variables de entrada. Volver a hacer clic sobre datos simulados ocultará la hoja con los mismos. Ahora procedemos a hacer el análisis gráfico de las variables de salida. Posicionando el cursor sobre el BPN, hacemos clic sobre el icono de histograma para poder ver el histograma que resume todos los puntos simulados para el BPN. Aquí se lee que el rango de resultados posibles posee un mínimo aproximado de menos 2200 hasta un máximo de sobre 6300, con una media aproximada de 800 y una mediana o percentil 50 aproximada de 700. Se presenta inclusive una especificación de los dos percentiles. El primer valor meta de probabilidad de X menor o igual a 0 indica que existe aproximadamente un 30% de probabilidad que el BPN de este proyecto sea menor o igual que 0. Es decir, en aproximadamente 7 de cada 10 resultados posibles, este proyecto tiene un BPN positivo. También sobre el valor meta 2, con un valor de 1000, existe alrededor de un 57% de probabilidad que los resultados sean menores o iguales a tal magnitud. Obtenemos información estadística adicional e información sobre la simulación. Este análisis de histograma se puede también hacer para las variables de entrada. Se puede generar un histograma sobre cualquiera de las variables que previamente hayan sido declaradas
como variables de entrada. También podemos generar curvas tipo S, denominadas también como gráficos de percentil o de probabilidad acumulada. Se pueden escoger simultáneamente varias variables usando la tecla de control, mientras se seleccionan ya sea las variables de entrada como las de salida. Así se visualizarán en un gráfico tipo S en donde en el eje X se mide la magnitud de las variables expresadas en la moneda especificada y en el eje Y la probabilidad acumulada para cada uno de los puntos de las curvas. Esta información ha quedado guardada también en archivos JPG en el mismo directorio donde reside el archivo original. También podemos generar gráficos de tornado, siempre y cuando nos hayamos posicionado previamente sobre una variable de salida. Si intentamos generar un tornado habiéndonos posicionado con el cursor sobre una variable de entrada, DT Simulator no nos dejará, porque por definición los gráficos de tornado se generan sobre variables de salida. Aquí observamos, por ejemplo, que la variable de entrada de ventas es, con respecto a la medición del coeficiente de correlación, aquella con el mayor impacto sobre el valor presente neto, la cual era la celda de salida donde estábamos previamente posicionados. En este sentido, también podemos ver la información al posicionarnos sobre la variable de entrada de ventas y en este caso hacer clic al diagrama de dispersión sobre el BPN, de forma tal que se pueda ver las ventas en el eje X y el valor presente neto en el eje Y. Observamos su coeficiente de correlación, en otras palabras, el grado de asociación de todos los 1000 puntos de simulación generados respecto de la línea de mejor ajuste, el cual está medido por ese coeficiente de 0,80. Cualquier variable de entrada o de salida puede ser puesta en diagramas de dispersión y observar sus respectivos coeficientes de correlación entre la variable en el eje X y la variable en el eje Y. DT Simulator permite la especificación de sus iconos y sus ayudas en el idioma respectivamente seleccionado en su cinta de Excel. Por ejemplo, si cambiamos al idioma inglés, DT Simulator lo conducirá al sitio en inglés donde podremos ver muchos videos adicionales que especifican con mayor detalle lo que estamos explicando aquí, sobre la funcionalidad del software y sobre la utilización práctica de algunos modelos de ejemplo. De vuelta en Excel, en el icono de acerca de DT Simulator, habilitamos el código serial que nos permitirá acceder a la versión profesional. La versión profesional permite una mucha mayor cantidad de iteraciones, mayor cantidad de variables de entrada y de salida declaradas, para crear modelos profesionales más robustos y con datos resumidos más convergentes y estabilizados.